Entonces, em, hoy tenemos un tema, me parece un tema lindo e importante que se llama El mundo aprende del pueblo de Dios. Permítanme, yo les comparto la, la pantalla. Me dicen si la ven. ¿Sí la ven? Sí. Ok. Bueno, entonces, pueblo de Dios. Este fue un tema que dio la hermana Tess en Uganda, si no estoy mal. ¿Sí? Y ella hace toda una introducción en cuanto a una de las problemáticas que nos estamos enfrentando ahora dentro del movimiento. Y es las ideas o las posiciones que tienen algunos hermanos dentro de nuestro movimiento, ¿sí? Estas ideas van conforme a la línea de los netilineos, porque ellos nos dicen, ¿cierto?, que inicialmente nuestro mensaje en este momento, el mensaje del tercer ángel, dice que tiene errores. Cuando ella, la hermana, la anciana Tess, ella hace, digamos, como una introducción pequeñita en cuanto a mitad falsa, mitad verdadero. Y aquí algunos hermanos de nuestro movimiento empiezan a hacer la comparación entre el mensaje del primer ángel y el mensaje del tercer ángel. Como nosotros sabemos, si el primer ángel es igual al tercero, ¿cierto? Ellos dicen que el primero tenía errores, entonces el mensaje del tercer ángel también debe tener errores. Y si el mensaje del primer ángel no comprende la naturaleza del reino, pues el mensaje del tercer ángel tampoco va a comprender la naturaleza del reino. Pero ellos, o sea, se refieren más en cuanto a la entrada de los netineos al movimiento, ¿sí? En el momento que nosotros vayamos a ellos. Una de las, digamos que uno de los argumentos, ¿cierto?, que nosotros conocemos es que, pues, muchos de los netineos, bueno, los que serán netineos, ellos son liberales y han pasado la prueba como tal de la igualdad. Así que nos dicen que por qué el movimiento como tal debe hacer del sábado una prueba. Nosotros la vez pasada que estuvimos estudiando, también hablamos sobre, digamos, la posición errónea de algunos hermanos en cuanto a la guarda del sábado, ¿no? Porque con toda esta luz que hemos venido, o bueno, que el Señor ha venido desarrollando y dándonos a conocer, digamos que en algún momento, sí, como nos hemos identificado como liberales, tal vez nos hemos direccionado, digamos, no de una muy buena forma, eh, moralmente, digámoslo así, porque también ha habido errores de comprensión en ese aspecto, pero no en cuanto al mensaje, sino en cuanto a los miembros del movimiento, ¿sí? Así que también pues hay eh, cierta posición de que el sábado empieza a perder su valor. Nosotros estuvimos, y su importancia, ¿no? Nosotros estuvimos estudiando eso hace unos meses también con el tema que sí, con la ayuda de Dios estuve pues, también proyectándolos. Así que también ellos, digámoslo, participan o argumentan de que no deberíamos actuar como el Movimiento de Reforma Nacional, ¿sí? Ya ustedes conocen que pues el Movimiento de Reforma Nacional como tal pues tenía sus estatutos y uno de ellos era que si no guardaba el domingo no podía ser parte de ese Movimiento de Reforma Nacional. Entonces prácticamente nos están comparando con ese Movimiento de Reforma Nacional.
¿sí? Y es un problema que tenemos dentro del movimiento. Ahora, ¿por qué dicen ellos eso? Precisamente por los votos bautismales. Aquí, digamos, el punto de discusión como tal son los votos bautismales, porque ellos lo que hacen es eh, decir, ¿cierto?, de que pues los netineos ya han pasado la prueba de la igualdad, de que digamos que ellos han sido muy buenos, que nuestro movimiento ha sido muy malo porque nosotros hemos estado siendo conservadores durante muchísimo tiempo y hemos tenido que estar desaprendiendo para poder aprender nuevamente. Entonces, lo que ellos nos dicen, ¿sí? O lo que argumentan algunos hermanos, es que nosotros debemos aprender del mundo, ¿sí? Nosotros debemos aprender del mundo. Eso es lo que argumentan algunos hermanos. Entonces, aquí ellos sugieren que el hecho de tener votos bautismales estamos actuando como los protestantes conservadores. Esa es la posición que algunos hermanos están generando dentro del movimiento. Nos dicen cuando ellos se sitúan, digámoslo así, en los votos bautismales, ¿cierto? Que es como el punto neurálgico en estos momentos de la posición que ellos tienen, es porque ellos dicen, ¿por qué hay tantas pruebas? ¿Cierto? Si la prueba es la igualdad, si ellos ya lo pudieron superar, ellos son los buenos, ¿cierto? Y nosotros antes tenemos es que aprender de ellos, ¿verdad? Aprender del mundo. Así que cuando ellos hablan de tantas pruebas, nos están hablando de las reformas que están dentro de los votos bautismales. Si quieren, pueden nombrar alguna de las reformas que están dentro de los votos. ¿Me ayudarían ahí, por favor? Hola, ¿que me están escuchando bien? Sí, Jessy, sí. Ah, bueno. Hola Jessy, Hola. ¿qué fue lo que dijiste? Sí, que recordemos cuáles son esas reformas que están dentro de los votos bautismales, que algunos hermanos están diciendo o argumentando, ¿verdad? De que por qué vamos nosotros a poner unas pruebas, unas pruebas más, vamos a aumentar las pruebas si ya los netineos ya han pasado la prueba de la igualdad. Entonces, ¿cuáles serían esos votos, cierto? O los podemos mencionar, ¿sí? Los votos que sí nos indican reformas. El sábado, El la sábado, reforma de la alimentación, así es. la reforma del vestido y vivir en el campo, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, dicen que por qué los netineos deben enfrentarse a estas reformas, ¿sí? Vuelvo y repito, porque ellos se sitúan de que los netineos están bien y nosotros estamos mal, ¿sí? O sea, hemos estado mal y estamos aprendiendo y debemos aprender de ellos. Entonces, ellos dicen que los netineos ya tienen todo perfecto, ya lo entienden todo bien, que somos nosotros los que no hemos entendido durante muchísimo tiempo y que necesitamos en estos momentos aprender de ellos, ¿ya? Entonces, vuelvo y pues como reitero, nos acusan de ser como el Movimiento de Reforma Nacional. La anciana Tess, ella, aunque no dijo nombre, ¿verdad? Ella citó en la entrevista con una hermana, ¿sí? De nuestro movimiento, en donde pues ella le argumenta su posición, ¿no? En cuanto a lo que estamos hablando ahora. Y empieza ella a decir, ¿cierto? De que lo que el Señor ha hecho con el pueblo, con su pueblo, ha sido un reflejo de lo que el mundo ha venido haciendo, ¿sí? Si nosotros decimos eso, ¿cierto? Y nos situamos más como en el tema de la falsificación. ¿Qué podríamos nosotros estar diciendo? Si el mundo tiene la razón, ¿cierto? Según lo que argumentaba esta hermana,
que el mundo tiene la razón y Dios ha hecho un reflejo de lo que el mundo ha hecho, ¿cierto? De lo que el mundo ha venido tal vez aprendiendo, digámoslo así. ¿Cómo podríamos nosotros situar, según lo que está manifestando la hermana, cómo podríamos nosotros situar la posición en la que Dios nos pondría a nosotros? ¿En qué línea? Cuando nosotros hablamos de las líneas de la falsificación, ¿cuál sería la línea falsa en ese momento? Según este argumento. ¿Sí estoy siendo clara o estoy...? No, yo no le entiendo la pregunta. ¿No? O sea, usted está preguntando si es, o sea, la de la falsificación es la del papá, ¿no? ¿Quién ¿No? hace la O línea sea, de la que comienza en falsificación? 1798. Ajá. ¿Quién quiere falsificar? Siempre quien busca Satanás, falsificar. Así es, muy bien, al Satanás. pueblo de Dios. Entonces, exactamente. Pero ellos con todo el argumento que tienen, ¿cierto? Digamos que ponen a Dios como el falsificador, digámoslo así, ¿sí? Porque es aquel que ha, digamos, copiado lo que el mundo ha venido aprendiendo, entonces el Señor lo ha venido copiando, ¿sí? Es lo que ellos están diciendo prácticamente. Vamos a entender un poco más con las líneas, con una línea. ¿Perdimos a Jessica? Señora, No sé si, perdón, pensé que te habíamos Se fue, perdido. me parece. ¿no se escucha? Sí, Yo sí, sí se No, escucha. pensé que te había perdido. Sí, ahí te escuchamos. Está bien. Ah, bueno. Listo. Bueno, entonces me disculpan la línea. Bueno, entonces tenemos acá, ¿cómo Pero no? no vemos, perdón, pero no vemos la línea. Yo por lo menos estoy viendo la primera pantalla. Ok, entonces ya permíteme. ¿Ahora sí? No. Ahora está entrando. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, listo. Entonces, con los argumentos que están usando los hermanos, ¿cierto? Lo que están tratando de evidenciar es que es Dios el que ha venido falsificando, ¿sí? El que ha hecho, digamos, una línea de falsificación. Entonces vamos a ver a través de la línea, porque la anciana Tess le pidió a esta hermana que por favor se lo presentara en una línea, este argumento. Y pues la hermana no pudo presentar sus argumentos en una línea. Entonces, lo que hace la anciana Tess, ella es presentar el argumento de por qué no es como ellos proponen. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Entonces, tenemos acá. Lo primero que cita es el sistema de sacrificios. Porque lo que el Señor ha establecido no es una copia, no es una facilidad que el mundo realmente está haciendo. Entonces, lo primero que establece acá es el sistema de sacrificios. Si ustedes recuerdan los sacrificios, es el sistema de sacrificio donde fue establecido. Si ustedes me lo recuerdan, por favor. Si estoy dejando claro el tema o no.
Sí, vamos Eh, entendiendo más o menos el... Más o menos, no, por ejemplo, yo no sé ni siquiera quiénes son esos hermanos, qué es el movimiento a ser. No, no sé nada de eso y tampoco entendía mucho por qué estudiamos los argumentos de ellos, pero tú seguí porque supongo que después lo voy a entender. Los sacrificios fue instituido en el Edén. Exacto, muy bien. El sistema de sacrificios fue instituido en el Edén, ¿cierto? Fue el primer sacrificio que se hizo fue cuando el mismo Señor mató el cordero, ¿verdad? Después de que Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Luego nosotros encontramos cuando ya el pueblo de Israel, señora, ¿quién va a participar? ¿Puedo hacer un aporte respecto a lo que dice la hermana Graciela? Claro que sí. Y es que lo que manifiesta la anciana Tess es que nosotros nuevamente vamos a vivir una división y esa división pues tenemos que entender por qué se está dando, qué están creyendo ellos y qué realmente nosotros estamos creyendo. Entonces, lo que está mostrando la hermana Jessica es precisamente eso. ¿Cuáles son sus argumentos para estar ahora tal vez confundidos? Porque la anciana te mencionaba que si nosotros entendiéramos bien las líneas, no nos separaríamos del mensaje. Ah, ok. Bueno, perfecto. ¿Y quiénes son ellos? Bueno, ellos no hay un grupo determinado como tal, no podemos decir tal vez que tienen un nombre, ¿cierto? Para identificarlos, porque son hermanos como tú y como yo y que de una u otra forma no han hecho, digamos, estos argumentos o no han puesto o no tienen esta posición porque quieran llevar la contraria, sino porque pues ellos piensan de que lo que están haciendo está correcto. ¿Sí? De que las conclusiones que están sacando son correctas, ¿sí? Entonces no es porque quieran hacer daño, ¿cierto? Al movimiento, sino porque pues ellos han sacado esas conclusiones y por eso era que la anciana Tess le estaba pidiendo que por favor le justificaran con una línea, ¿sí? No solamente así como un argumento oral, sino que se lo demostraran con unas líneas. Y pues Ajá. no pudieron demostrárselo con líneas, ¿no? Entonces, como dice la hermana Yesenia, nosotros tenemos, o bueno, nuestro deber es conocer, ¿cierto? Saber en qué nosotros realmente estamos cimentados, porque a raíz de nuestra posición liberal, digámoslo así ahora, se han malinterpretado muchas cosas, ¿sí? Y entre esos es la posición del mundo, o bueno, mejor dicho, de nuestro movimiento frente al mundo, digámoslo así. Entonces están tomando a los hermanos netineos, ¿sí? a los netineos, de que pues que nosotros debemos aprender más de ellos, ¿cierto? De que no es necesario que ellos tomen votos bautismales, que no es necesario el bautismo, porque es lo que están argumentando ahora, que no es necesario eso, ¿sí? Por supuesto, la anciana Tess, pues, no comparte esa posición para nada, por eso ella pedía que por favor se lo argumentaran en líneas, ¿sí? Bueno, entonces, ¿sí queda claro hasta ahí? Sí, sí, gracias. Ah, bueno, sí, señor. Hermana, ¿Mm? disculpe, ese grupo que se llama Reforma Nacional, ¿quiénes son? Bueno, pues la reforma nacional, bueno, me podrían ayudar. No sé si el anciano Marco o Jess podrían ayudarme con lo del grupo de reforma nacional. Y también el movimiento ese a ser, no sé qué es el movimiento a No, el ser. movimiento hacer fue una equivocación de escritura que cometí. Ah, El movimiento de reforma nacional son movimientos de... Eso tú puedes mencionar qué fue lo que dijiste del movimiento de reforma nacional. Es que si no estoy mal, es como lo que... No, mentira, no voy a decir nada. Recuérdame que dijiste del movimiento de reforma nacional, por favor. Sí, ellos tenían unos estatutos, ¿cierto? Y entre ellos era que no podían pertenecer al movimiento de reforma nacional si no guardaban el domingo.
Entonces, lo que están haciendo los hermanos ahora, que tienen esta posición, ¿cierto? Frente a los netineos y frente a lo que es el mensaje, que pues están diciendo que el mensaje del tercer ángel tiene errores en estos momentos, ¿sí? Frente pues a la posición como tal de los netineos. Entonces ellos dicen que nos estamos comportando de una forma autoritaria como lo están haciendo, como lo hizo el grupo de la Reforma Nacional. ¿Sí? Porque pues para poder ingresar a ese grupo debían guardar el domingo. Entonces nosotros, pues por los votos, ¿cierto? Es necesario que se guarde el sábado. Por eso, pues digamos que nos están argumentando de que estamos siendo como ese movimiento de Reforma Nacional. Porque no Pero estaríamos pidiendo que guarden el domingo, sino el sábado para que puedan ser parte del movimiento. entonces creo que si no estoy mal, los de la Reforma Nacional fueron los contra los que discutió, contra los que peleó Ale Jones en 1888 cuando ellos querían imponer el domingo. Entonces me imagino que se está hablando allí de como la rigidez doctrinal de querer imponer sus pensamientos o sus teorías a otros. No sé si alguien me pueda corregir, pero no estoy mal, son ellos, los de la Reforma Nacional. Pero en realidad, digo, yo pienso que nadie obliga a pertenecer a un movimiento, o sea, el que concuerda con las bases del movimiento es el que se integra, y el que no, no se integra y ya está, o sea, no se está obligando a nadie, me parece. Hola, ¿me Sí, escuchan bien? así es, hermano. Los Ellos lo que estamos... han- Ay, perdón. Hola. No, no, dale, Jess, dale, dale. Lo que querían era imponer a nivel legislativo, ¿sí? Así es. ¿No? Ujú. Sino que se le escucha muy bajito, hermana Solange. Perdón, ¿ahora sí se me escucha mejor? No, muy bajito, yo no No. la escuchaba ni siquiera. Ahora, Sí, ahora sí se escucha fuerte. ok. Em, el movimiento Reforma Nacional es un movimiento ah, así como que luchaba por los derechos, pero en este caso de los protestantes, es un movimiento conservador de los protestantes que luchaban por las tradiciones, las costumbres preservadas en la sociedad, que se preserven en la sociedad. Ellos eran extremos de izquierda, se puede decir, eran extremadamente conservadores. Entonces, este movimiento o sea, este grupo que hace el ataque hacia el movimiento, hacia el mensaje, que en realidad es el segundo ataque al que se está refiriendo la hermana Jessica, este grupo nos compara a nosotros con este movimiento porque nosotros conservamos los votos o aspectos conservadores, tenemos aspectos conservadores dentro del movimiento. Pero este era un movimiento antes, en el pasado, que velaba por la preservación de los principios religiosos. Era un movimiento extremadamente conservador. Entonces ellos dicen que nosotros todavía tenemos mucho de conservador y tenemos que llegar a ser más liberales. Entonces ellos tienen un concepto errado de lo que es el liberalismo. Eso es lo que ella está tratando de plantear. Espero les pueda ayudar. Muchas gracias, sí. Gracias, Solange. Nos ayudaste. Bueno, muy bien. Entonces, seguimos pues con la línea en donde vamos a entender, porque como vuelvo y reiteramos, ¿no? O reitero, de que los hermanos, ellos, su justificación es que Dios ha venido, digamos, yo lo podría decir con mis propias palabras, ¿cierto? Copiando del mundo, ¿cierto? Y el argumento que ellos utilizan es porque nosotros tenemos que aprender de los netineos, ¿sí? Porque ellos ya han pasado la prueba de la igualdad, ¿sí? Entonces, vamos a mirarlo a la luz de la línea. Y ella presenta este sistema de sacrificios, ya nosotros sabemos que comenzó en el Edén, pero se dio una continuidad cuando llegó, pues ya a ser tal como el pueblo de Israel, ¿sí? Tenemos ya el pueblo de Israel y cuando ya estaba constituido, digámoslo así, el pueblo de Israel después de que fue sacado de Egipto, ¿cierto? Se constituyó el sistema de sacrificios
y se construyó el santuario. Bueno, cuando nosotros vemos aquí en la línea de falsificación, vemos que también había, ¿qué? Un sistema de ¿qué? De sacrificios. También hubo hubo un sistema de sacrificios para los dioses falsos, ¿cierto? Pero entonces estos sacrificios eran humanos, ¿ya? Esa era la gran diferencia, digámoslo así, a la luz del sistema de sacrificios. Mientras que aquí teníamos el santuario como tal, acá teníamos el paganismo. Es todo lo que tiene que ver con la idolatría y así. ¿Listo? Y acá nosotros también, en este sistema de sacrificio, vemos y encontramos una teocracia. ¿Sí? Que la teocracia como tal es la unión de la iglesia con el Estado. Ya vamos a desglosar un poquito por qué. En ambos, tanto en la línea verdadera como en la línea de la falsificación. Entonces, el sistema de gobierno en el antiguo Israel era teocrático. Eso quería decir que funcionaba una sola persona, ¿cierto? Y que era la que dirigía todo. Igualmente, aquí en la línea de la falsificación. Entonces, podemos poner un ejemplo aquí en el pueblo de Israel. Tenemos a Samuel. ¿Cierto? Samuel, él era juez, ¿cierto? Y era todo el poder del Estado. Pero pues recordemos que el pueblo de Israel como tal era pues la iglesia de Dios. Entonces tenemos la teocracia aquí en el antiguo Israel. Bueno. Y en la línea de falsificación encontramos los reyes. En ese entonces los reyes también tenían su gobierno basado en la teocracia, ¿sí? Que era la combinación de la iglesia y el Estado, porque pues ellos eran los que, digámoslo así, manejaban la religión, ¿sí? Era una sola persona la que manejaba la religión y el Estado como tal, era el que dirigía todo. Recordemos que en esa época las personas veían a los reyes como dioses, ¿sí? Y pues que los decretos que ellos hacían o que ellos pasaban, ¿cierto? No podían ni siquiera ser abolidos por ellos mismos, ¿ya? O sea, ni siquiera por ni por el propio rey. Entonces, aquí tenemos de que digamos un ejemplo para ver un poco más esta línea de falsificación en este hito que estamos, sería pues la historia de Daniel, ¿cierto? Y de Daniel en el foso de los leones. Tendríamos a Daniel. ¿Por qué creen ustedes que el ejemplo podría ser Darío con la historia de Daniel en el foso de los leones? A la luz de lo que estamos hablando. Porque Darío, cuando pasó, bueno, creo que el ejemplo de ese era que cuando Darío hacía una legislación, una ley, era como que se ponía su sombrero de legislador. Sí, así Y es. después que él había firmado, y después que él había firmado, era como que se quitaba su sombrero de legislador y se ponía su corona de rey. Entonces ya era como que ya no lo podía hacer, creo que era así, ¿no? Sí, señora, muy bien. Así es, hermano. ¿Sí? Y también
porque en el momento en que Daniel como tal, ¿cierto? Fue echado al foso de los leones, ya había sido decretado. ¿Sí recuerdan la historia? Entonces, ni siquiera el mismo rey podía abolir ese, por más de que quisiera salvar en ese momento a Daniel. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí tenemos entonces una evidencia, ¿cierto? Pero entonces podríamos decirlo de que en la línea verdadera como tal, o sea, lo que ha hecho pues la línea de falsificación es como su nombre lo indica, falsificar lo que el Señor ha hecho. ¿Quién dio o quién hizo primero o quién estableció, quién creó el sistema de sacrificios? Primero, lo hizo Dios, ¿sí? Desde el Edén, ¿ya? Nosotros, ¿cuándo empezamos a ver el sistema de sacrificación, la falsificación del sistema de sacrificios? Lo empezamos a ver ya desde los hijos de Adán y Eva, ¿cierto? Con Caín y Abel. Empezamos a verlo en la historia de Babilonia, en la historia de la historia de Babel, ¿cierto? Bueno, entonces aquí nos da otro ejemplo también sobre Alejandro Magno, ¿sí? Cómo estos reyes, ¿cierto? Eran vistos no solamente como un ser humano, sino como Dios, ¿cierto? Ese también era el sistema, digamos, sistema de sacrificios paganos, ¿cierto? Que Satanás había establecido como la falsificación de lo que el Señor había hecho, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? A Darío como tal también se le veía como un Dios. Y también otro ejemplo es Alejandro Magno, ¿sí? Recordemos que Alejandro Magno, él escogió su propio nombre y también se creía un Dios. Entonces, ¿por qué creía que era un Dios? Porque su propia mamá le dijo que él pues había sido concebido, ¿cierto? De una forma pues inmaculada, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, que él era un semidios. Y él mismo, por su propio orgullo, pues se hacía llamar Alejandro el Grande, ¿no? Entonces recordemos que él se creía un semidios. Entonces, en toda la historia del Rey del Norte hay combinación entre la iglesia y el Estado. Entonces acá nosotros vemos, como estamos hablando de la teocracia, ¿cierto? Entonces es la combinación de la iglesia más el Estado. Y aquí también la combinación de la iglesia más el Estado. Pero como vemos, esta línea es la línea de falsificación, porque el primero que lo estableció fue Dios. Bueno, entonces llegamos hasta la cruz. Y aquí ya hubo una separación entre la iglesia y el Estado. Cuando nosotros vemos la línea de falsificación, también en el 538, vemos que hay una separación entre la iglesia y el Estado. Aquí ya no es solamente el rey el que manda, ¿cierto? No es solamente, ya no está establecido un sistema teocrático de gobierno, no es solamente el rey, sino que aquí el rey se separa de la iglesia, digámoslo así. El Estado se separa de la iglesia. ¿Quién entra aquí? Digamos, en representación de la iglesia, el papado, ¿sí? Y ya viene el papado a tratar de manipular el Estado, ¿cierto? Entonces ahí es donde ya empezamos a mirar la manipulación de la iglesia hacia el Estado. Aquí, de este tramo hasta 1798,
pasan los 1260 años. Y, señora. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro que sí. No sé Y yo no la puedo contestar, es acá la que contestamos entre no sé. todos. Ah, bueno, muy bien. Es que yo pensaba que en el 538 fue que se establecieron los 1260 años donde el papado era como superior a los reyes, Por eso nosotros ¿cierto? vemos, hermana, sí señora, que la iglesia como tal quería manipular, quería estar sobre el Estado. ¿Sí? Eso es lo que tú dices. Es correcto. Entonces, en ese caso, en ese momento, todavía en la pacificación no se había separado la iglesia del Estado, sino que estaban juntas todavía. Y sería en 1798 cuando fueron separadas. ¿O qué creen? Bueno, los hermanos, ¿qué creen? Porque, bueno, según el estudio, ¿cierto? Entendí que aquí ya hubo una separación entre la iglesia y el Estado, ¿sí? En donde ya el papado como tal empieza también a reinar y él lo que hace es tratar de, o sea, como de recobrar, digámoslo así, entre comillas, ¿cierto? O sí, de que vuelva y se cree otra vez el sistema teocrático, pero entonces obviamente ya siendo el papado del rey. Sí, es lo que pues, él empezó a querer desde ese entonces. Pero no sé Hermana, si de pronto ¿Cuál es la pregunta? Jessy. la hermana es la que tiene la pregunta. Sí, pero Hermana ¿cuál es, Raquel, ¿usted hermana? podría repetir su pregunta? Bueno, Hermana Raquel, ¿puedes repetir la pregunta? Es que yo pensaba que en el 538 fue cuando el papado se estableció como por encima de los reyes, ¿verdad? Sí, pero yo creo que lo que quiere En- decir la hermana Jessie de la separación de iglesia y Estado es que tú sabes que antes era como los romanos en César. Y fue cuando el César le dio como el poder o sea, separó como esas dos entidades y fue cuando inició como ese personaje del Papa. Te hubo como una separación ahí, ya, porque antes ellos no tenían ese poder. No sé cómo explicarlo. O sea, el César, porque antes venían los Césares, y ellos eran los que mandaban, gobernaban, y ellos intentaron como unir las tradiciones paganas con las cristianas, que es donde nace la religión católica. Y hermana, separaron eso y ya hubo una entidad que era el Papa. ¿Sí? No sé, hermana Raquel. La pregunta exactamente porque la iglesia siempre estaba sobre el Estado, en cada rey del norte, ¿no es cierto? Eso creo que es una de las cosas que hemos entendido que caracterizan el rey del norte, la iglesia sobre el Estado. Y si tú te refieres especialmente a esta fase de la historia, dices, no entiendo muy bien la pregunta.
de esa perspectiva. Es que yo pensaba que era en el 538 hasta 1798 que la iglesia podía mandar sobre los reyes. Entonces era como que ella ejercía la autoridad. Y después de 1798, entonces sería cuando ella, ya dejó de poder ejercer esa autoridad. Entonces, en ese momento sería cuando se separan las dos. Pero no sé si es que mi perspectiva no está bien. Yo tuve esa pregunta hace tiempo Pero y me respondieron que en 538 ya no solamente había un representante, ¿no?, que era de Dios y del Estado, sino que era ya el Papa, representaba a la Iglesia, y el rey representaba al Estado. Entonces hay una separación, porque antes el rey, mejor dicho, representaba a los dos poderes. Las dos, sí. Eso es lo que me respondieron. sí, o sea, está bien lo que decía Raquel y está bien lo que estás diciendo tú. O sea, ahí es donde empieza el periodo de supremacía papal, que es donde el Papa se impone a los reyes del mundo y que maneja la política, pero la maneja de atrás del escenario, digamos. Entonces están separados ahí, pero es el periodo de supremacía papal que sí termina en 1798. Está bien lo que pensabas, Raquel. Y yo creo que lo entiendo, depende de la perspectiva, ¿sí? Y me acuerdo de que dijo Jessica que eh, eh, antes estaba en una sola persona y ahora después son dos personas, ¿no? Sí, señora. Claro, porque la figura del Papa no existía, digo. O por lo, Bueno, no sé, gracias. no sé si existía o no existía en realidad, pero ahí es donde tiene mayor autoridad, por lo menos es hasta donde yo entendí. Creo que el problema radica en que en 1538, en 538 existía el papado y existía esto, pero eran como dos entidades separadas, ¿sí? Y exactamente tenían una cierta relación, pero no era muy notoria, no era muy abierta. Se las conocía más como dos entidades completamente separadas. Pero en el transcurso de 538 a 1798 empezamos a ver la asociación que esa iglesia tenía. ¿Por qué? Porque hay una lucha que es la batalla de Francia, en la independencia de Francia, con el papado, donde están luchando un poder. Si son dos entidades supuestamente separadas, ¿por qué luchan el poder o la posición de un Estado? Entonces caemos en cuenta de que ellos siempre estuvieron unidos, pero abiertamente existe una separación en 1798, o sea, oficialmente. Y tiene que ver mucho con ese concepto de que el hermano Matías acaba de decir, Estado es un rey, iglesia era el Papa, o un pontífice, un sacerdote. Entonces, nosotros vemos que ahora el pontífice lucha por defender una postura, una posición que le compete enteramente al Estado. Entonces, ¿por qué? Porque tiene intereses ahí. Entonces, nosotros caemos en cuenta que ellos sí estuvieron unidos. Pero en 1798 para todos es más notorio, más visual. Nosotros podemos percibir esto. Gracias, hermana Solange. Sí, muy bien. Entonces, Gracias. volviendo. Sí, señora, con mucho gusto.
volviendo a las dos líneas, ¿cierto? En donde estamos demostrando que realmente ha sido Satanás el que ha hecho la línea de falsificación y no Dios, ¿verdad? Entonces, acá nosotros vemos como tal de que hubo la separación de la iglesia y del Estado en la cruz, ¿sí? Pero entonces hay una pregunta y es, ¿Dios separó la iglesia del Estado para parecerse al mundo? Hay esta pregunta. O sea, yo quisiera pues que nosotros entre todos lo respondiéramos antes de llegar a 1798. Entonces, Dios separó la iglesia del Estado para parecerse al mundo, porque aquí nosotros vemos que realmente sí hubo la separación cuando vino Cristo, Él separó como tal la iglesia del Estado, ¿sí? Entonces, Dios separó la iglesia del Estado para parecerse al mundo. ¿Qué creen ustedes? Yo no entiendo mucho de por qué ponen en la cruz, porque en realidad fue el pueblo que quiso parecerse al mundo cuando pidió rey, y ahí separó el Estado de Dios. Digo, fue desde ahí, no fue desde la cruz, o sea, no sé por qué lo ponen Ok, así. pero aquí, sí señora, aquí nos estamos refiriendo como tal a la iglesia primitiva. Bueno, entonces realmente lo que quería el Señor era que la iglesia primitiva, ¿cierto? Esto fuera diferente al sistema como tal que se venía manejando, el sistema teocrático. Entonces, Dios, hay algo que tenemos nosotros que debemos tener claro, y es que Dios no sacó la iglesia primitiva para que fuera un reflejo de la historia pagana, ¿cierto? Porque nosotros acá también vemos, aquí nosotros podemos observar que también hubo la división entre la iglesia y el Estado, la separación, ¿sí? Entonces, que no fue que ellos lo hicieran primero y que nosotros, o bueno, el pueblo de Dios o el Señor como tal, ¿cierto? Hiciera un reflejo de lo que hizo Satanás aquí en la historia de la falsificación. Entonces, digamos que ese es como el tema neurálgico, el tema central que nosotros estamos tratando en estos momentos, ¿sí? Más que historia, es identificar que realmente, o sea, quién estableció primero la línea, ¿cierto? Verdadera. Bueno, entonces a Satanás le tomó 500 años falsificar la separación de la iglesia y del Estado. Entonces acá ponemos los 500 años. Ya en 1798, Dios dirige a un pueblo, ¿cierto? Para hacer, estamos con la historia alfa. Hasta 1844, que en 1844 ya finalizó como tal el Israel moderno, ¿sí? El Israel moderno alfa. Aquí en este fractal nosotros encontramos el aumento de conocimiento y la formalización del mensaje fue en el 33. Muy bien, entonces aquí como tal, este pueblo, ¿cierto? Del Israel moderno, perdón, desaparece.
Aquí él desaparece. En 1850. Vuelven al trabajo de la evangelización, ¿sí? Pero entonces, aquí ya hubo, recordemos, la línea de falla. Y pues precisamente porque cayeron en una condición laodicense, ¿cierto? Aquí pasamos a 1863. En donde vemos que la Iglesia Adventista como tal se organiza. Y esto fue bueno, la organización fue buena, pero pues hubo el rechazo al mensaje profético. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos primero estableciendo la línea verdadera, ¿cierto? Y luego vamos a ir a la comparación con la línea de la falsificación. Pero yo creo que por el tiempo, hermanos, tendremos un segundo estudio para completarlo. Tenemos aquí la dispersión en los 126 años, nuevamente. Y ya en 1989 comienza el estudio del hermano Jeff con las líneas de reforma. Y en este mismo año, el anciano Parminder se hace adventista. Aquí llega otro tiempo final de la reunión, en 1989. Tenemos ya el que sigue, el hito que nos sigue en 2014, en esta línea, para dirigirnos sobre el control de la dirigencia. ¿Cómo así? Control de la dirigencia. ¿Quién quisiera participar en ese pedacito? Hola. Te escuchamos. Sí. ¿Por qué decimos que en el 2014 hubo el control de la dirigencia? El cambio de liderazgo de Jeff a Parminder, proféticamente. ¿Control de qué, Muy perdón? bien. De la dirigencia. Gracias. Muy bien, hermana. El cambio de liderazgo del anciano Jeff al anciano Parminder. En el 2019 nosotros encontramos la prueba y ya aquí tenemos el hito del 2021, que es Parminder. Entonces vamos a hacer unas pequeñas conclusiones, ¿sí? Hasta acá, para que podamos tener la segunda parte. Las pequeñas conclusiones que podemos hacer hasta acá, como para que nos vayamos enfocando un poquito más, no sé, yo pienso que de pronto como que ha quedado como ese vacío como de entender, ¿cierto?
pero no sé si tal vez quisiera escucharlos ahora cuando terminemos de las conclusiones, y es la mentalidad como tal de estos hermanos que nosotros, de los que estamos hablando, ¿cierto? De nuestros hermanos. Es que ellos dicen pues que obviamente los netineos ya tenían la verdad de la igualdad, ¿cierto? Y que parece que nosotros en estos momentos como tal estamos aprendiendo del mundo, ¿sí? Ellos dicen que todos los conservadores son impíos y que y pues que el mundo, en el mundo pues los netineos pues ya eran los buenos, ¿sí? Los netineos que se han decidido por la posición liberal, ¿no? También nosotros vemos pues de que en este movimiento lo que ellos decían, lo que nosotros comentábamos al principio, sí que pues este movimiento todo eso quiero aprender a ser buenos a la luz de ellos, ¿cierto? Y pues que nosotros como tal no debemos traer otras pruebas, digamos, otras pruebas más grandes para ellos cuando ellos ya han pasado la prueba de la igualdad. Otra cosa que argumentan los hermanos es que todas las pruebas, ¿sí? Que están dentro de los votos que ellos llaman pruebas, que son los votos, los votos que nos hablan de reformas, ¿cierto? Son humanos. O sea, están argumentando lo mismo que argumentaba Jeff, porque Jeff empezó a decir de que la luz que el Señor nos estaba dando a nosotros en este mensaje del tercer ángel, ¿sí? Era manipulación humana. Entonces, los hermanos están tomando, aunque no se están dando cuenta, ¿sí? Porque como ya lo dijimos en un principio, no es porque los hermanos tengan malas intenciones, sino porque pues ellos han sacado su propia posición y su propio argumento a través de lo que han comprendido, ¿cierto? Entonces, están tomando la misma posición que Jeff Pippin, aunque pareciera que ellos no la conocieran, aunque pareciera que ellos no se dieran cuenta de que están tomando la misma posición de Jeff. Ya que pues Jeff decía que los mensajes de la lluvia temprana y la lluvia tardía tenían la mitad errada. Precisamente porque argumentaba de que pues era, lo digo con mis propias palabras, manipulación humana, ¿sí? Lo que habla esta hermana, ¿cierto? En la entrevista que tuvieron con la anciana Tess, pues ella dice que todo lo que Dios ha hecho en el mundo ha sido un reflejo de lo que ya estaba establecido. Entonces, es ahí donde ellos están situando a Dios como el falsificador, como están situando a Dios como esta segunda línea que nosotros empezamos a construir hoy acá, ¿sí? La línea de falsificación. Nosotros debemos tener claro, y es que Dios estableció un sistema puro que refleja su carácter, ¿cierto? Y que Satanás es el que lo quiere reflejar. Cuando nosotros hablamos de reflejar, ¿sí? Ella hacía pues un ejemplo con unos marcadores, pero cuando nosotros hablamos de reflejar es de imitar, o sea, aquí este concepto de reflejar es de imitar, es de copiar, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del reflejo de una imagen en un espejo, ¿cierto? Es la copia de la verdadera, del verdadero objeto, ¿sí? Entonces, es Satanás el que ha manipulado y el que quiere reflejar todo lo que el Señor ha instituido. Entonces, debemos también tener en claro que Dios nunca cambia, ¿sí? Y que su pueblo como tal, el Señor no lo está cambiando en este momento con este mensaje del tercer ángel para que refleje la mundanalidad. O sea, eso debemos tener claro. Y pues que ellos tienen la idea de que debemos cambiar el movimiento, que nosotros debemos sacar afuera todas las reformas, ¿sí? Que tienen tinte conservador, porque como somos liberales, entonces debemos sacar todas las reformas
conservadoras, ¿cierto? Digamos, todos los principios conservadores que tenemos y sacarlos. Ellos están argumentando, ¿cierto? Pero como vuelvo y repito, no es que directamente se hayan declarado enemigos o algo así, no, ¿cierto? Lo han hecho tal vez con las mejores intenciones, pero infortunadamente, pues, digamos que están teniendo una mala comprensión del mensaje del tercer ángel. Pues estas fueron las conclusiones corticas para que podamos continuar en una segunda oportunidad. No sé si de pronto alguno de ustedes quiere contribuir con algún punto de vista, alguna conclusión referente a este tema. Sí, a mí me gustaría participar con algo. Claro que sí, hermano. Bienvenido. Tú dijiste que era igual que lo del anciano Jeff. Sí y no en cierta manera. Sí, porque es el segundo ataque que él también hizo, pero no porque son perspectivas diferentes. Es decir, Jeff tenía una perspectiva del conservadurismo social y sin embargo ellos tienen el mismo ataque, es el mismo argumento, pero desde una perspectiva liberal social. Entonces, nosotros tenemos que hacer esa pequeña distinción. Solo eso. Ok. Sí, señora, sí. Muy bien. Bueno, hermanos, entonces no siendo más, cerramos acá el estudio. Jess, ¿tú quisieras orar para cerrar? Ok. Bueno, oremos.